Saludos con todos, mi nombre es Elena Chava y voy a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades. A lo largo del tiempo, todas las culturas han desencadenado la aparición de objetos matemáticos. Se dice que hace más de 30.000 años la idea del número surgió por primera vez, pero no fue sino hasta el año 1960 que ya se formalizó los sistemas de medidas con la creación del Sistema Internacional de Unidades. Rebobinando nuestra historia, en la cultura inca se usaban cuerdas con nudos llamados quipus. Este era claramente un método de transmisión de la información numérica tanto como cultural, pues era muy fácil transportarlos y traducirlos a través de todo el continente de Sudamérica. Según los historiadores del siglo XVI, los quipu se realizaron por los chasquis para tener la información sobre las reglas al día y actualizadas. Miles de quipus fueron destruidos en el siglo XVI. Hoy en día se sabe que hay aproximadamente 300 quipus que han sido descubiertos a partir de entonces y han sido preservados. Bueno, ahora, años más tarde, en el año 1800, una vez que acabó la Revolución Francesa, la Academia Nacional de Francia demanda la necesidad de poseer un sistema unificado de medidas y es una tarea que la acata la Sociedad de Ciencias de París. Luego, en el año 1875 se crea el Tratado de Convención del Metro y surge la Conferencia General de Pesas y Medidas, que da origen al sistema métrico decimal y fue ratificado por 15 países. Primero se establece el sistema CGS, siglas que representan centímetro, gramo y segundo, y este fue principalmente usado por los físicos y los matemáticos. Luego, años más tarde, se crea el sistema de medición MKS, que quiere decir metro, kilogramo, segundo, pero que también incluían las magnitudes Kelvin y candela. Al principio, el sistema contaba con 3 unidades básicas, el metro, el kilogramo y el segundo, pero luego el sistema internacional clasificó las unidades de forma, es decir, las unidades básicas y las derivadas. Las unidades de base eran principalmente 7 y se complementan entre sí para formar las unidades derivadas. El metro es la primera unidad de base, que corresponde a la magnitud-longitud con símbolo m. El metro se define como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío en un lapso de 1 sobre 99 millones de segundos. La segunda unidad es la masa, que corresponde al kilogramo, con símbolo K. La masa está simbolizada por un cilindro de platino de iridio con diámetro y altura igual a 39 milímetros. La unidad de tiempo es el segundo, que tiene el símbolo S y está definido por la frecuencia de transición hiperfina en un átomo de cesio 133. La unidad de corriente eléctrica es el ampere con símbolo A mayúsculo. La unidad de temperatura termodinámica es el Kelvin con símbolo K mayúsculo y es la fracción de 1 sobre 273 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. La intensidad luminosa se la mide en candela, la cual es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática. Y finalmente, para medir la cantidad de una sustancia se incorpora el mol en 1971, que hace referencia al número de partículas, el cual está definido como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos en 0.012 kilogramos de carbono 12.
Ahora bien, pasando a las unidades derivadas, estas se conforman a través de combinaciones simples del sistema de unidades de base. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el área, al volumen, a la velocidad, a la densidad, a la potencia, a la fuerza, a la frecuencia, a la luminosidad, a la aceleración, la concentración, la presión, entre otras. Actualmente, el sistema cuenta con 20 prefijos correspondientes a potencias de 10 que fueron establecidos para facilitar la expresión de cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Este va desde 10 a la menos 24, que corresponde al prefijo yocto, hasta 10 a la 24, que corresponde al prefijo yoto. En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización INE declaró como norma técnica obligatoria en el año 1990 al Sistema Internacional de Unidades, y la norma tuvo por objeto describir la estructura del Sistema Internacional de Unidades y establecer simultáneamente las reglas para su uso. En algunos países como Colombia, el sistema es obligatorio por decreto, pero aunque el sistema se denomine a sí mismo como universal, otros países han adoptado otros sistemas de unidades, como Estados Unidos e Inglaterra, entre otros. En mi opinión, el SI posee algunas ventajas sobre otros sistemas basados en que el sistema es universal porque abarca campos de la ciencia, como economía, comercio, matemáticas, física, entre otras. El sistema también es coherente, pues no necesita coeficientes de conversión. Yo creo que el mundo necesita un sistema unificado global, que se debería llegar a un consenso para que todos los países utilicen el mismo sistema de medidas, sea este cual fuera. Creo que el SI tiene un gran potencial y que muchas veces han ocurrido incidentes y accidentes por el tema de la conversión, por lo que es mejor que todos los países contengan las mismas unidades para que viajar de un lugar al otro no se presenten confusiones en cuanto a las unidades, pues no es lo mismo manejar a 100 millas por hora que manejar a 100 kilómetros por hora. Gracias.